Arratsaldeon, buenas tardes a todas las personas que os habéis unido para participar en este encuentro sobre el acogimiento familiar especializado. Soy José Mari Lezana, jefe de la sección de acogimiento familiar y adopción de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es la entidad que gestiona este programa de acogimiento familiar especializado. Este programa tiene su inicio en el año 2008, es decir, llevamos 13 años desarrollando el programa de acogimiento familiar especializado y creemos que a través de este programa conseguimos poner en práctica elementos que deberían ser y son señas de identidad del sistema de protección infantil. Por una parte, con el acogimiento familiar especializado garantizamos poder ofrecer una familia en la que crecer a un niño o una niña en situación de desprotección. Por otra parte, podemos asegurarnos de que esta familia va a contar con competencias que pueden ofrecer una crianza terapéutica a estos niños y niñas que necesitan reparar muchos daños que han sufrido por sus experiencias traumáticas anteriores. Además, son acogimientos que van a permitir dar una estabilidad a lo largo del tiempo necesario para poder acompañar de una manera terapéutica, educativa, a estos niños. Y además, en un contexto en el que la familia de acogida va a contar con recursos económicos y técnicos que les van a permitir desarrollar ese acogimiento familiar con plena dedicación, con un acompañamiento profesional que dé respuesta a las necesidades de los tres elementos que forman el conjunto del acogimiento familiar: la propia persona menor de edad, la familia de acogida y la familia biológica. El objetivo de este encuentro es sensibilizar sobre la importancia de esta figura, del acogimiento familiar especializado, que desde luego creemos que está insuficientemente desarrollada. Es además el primer encuentro de una serie de encuentros que tenemos previsto ir realizando para poder hacer una reflexión compartida sobre el lugar y la importancia que puede tener el acogimiento familiar especializado en el sistema de protección a la infancia. De hecho, está previsto organizar en octubre un nuevo encuentro que, cuando llegue el momento, nos encargaremos de difundirlo a través de las redes sociales. En el encuentro de hoy, como sabéis, la persona que va a hacer la presentación, la primera ponencia, es José Luis Gonzalo. Yo creo que no hace falta presentarlo porque imagino que a estas alturas todas las personas que vais a participar en este encuentro le conocéis. Pero bueno, pues remarcar algunas cosas. Pues José Luis Gonzalo es psicólogo, psicoterapeuta, conocido a través de su blog Buenos Tratos. Tengo la suerte de compartir con él a dos figuras que son más que maestros, son referencias en el ámbito de la protección infantil, como son Jorge Barudi y Marjorie D'Antañán, que tanto han contribuido a la comprensión y el abordaje de situaciones de desprotección infantil. Conozco a José Luis desde hace ya muchos años y puedo decir que es un gran profesional. Siempre ha habido de aprender, de integrar nuevos conocimientos en su práctica, pero además es una persona generosa, dispuesta a colaborar, como lo demuestra el hecho de que hoy esté participando en este encuentro. Colaborador de la Diputación Foral de Guipúzcoa en distintos frentes, conoce nuestro sistema con sus claros y sus oscuros, y su contribución nos ayuda y nos está ayudando y nos ha ayudado siempre a ser mejores. Su exposición va a tener aproximadamente una duración de 45 minutos. Después estará con nosotros y participará Rocío Fraga. Rocío Fraga hoy en día y desde hace ya unos años es acogedora especializada en el programa de acogimiento familiar especializado de Guipúzcoa, anteriormente con una trayectoria que creo que luego José Luis y ella misma podrán detallar en el ámbito de la protección infantil. Esa segunda parte será una parte dialogada entre José Luis y Rocío, en la que van a hablar sobre la experiencia ya práctica de lo que es un acogimiento familiar especializado. Esta parte durará aproximadamente unos
15 o 20 minutos. Y luego daremos paso a preguntas. Las preguntas os proponemos que las vayáis haciendo a lo largo de la presentación a través del chat que está disponible y iremos recogiendo esas preguntas y se las iremos formulando a José Luis y Rocío al final de la presentación. Os pedimos que mientras dure tanto la exposición de José Luis como el diálogo entre José Luis y Rocío, mantengáis vuestros micrófonos apagados. Si hubiera preguntas que no diera tiempo a responder, de las que vayáis formulando a través del chat, no os preocupéis porque las recogeremos y prepararemos un vídeo que estará disponible para ir dando respuesta a cada una de esas preguntas. Y sin nada más que añadir en estos momentos, le damos paso a José Luis para que pueda iniciar su exposición. Arratsalde-on guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Hay un poco de eco por lo que veo. ¿Tienes tú quitado el micrófono, Rocío? Baja el volumen a lo mejor. Ahí. Sí, ¿se me oye bien? Eso es. Perfecto. Bueno, pues eso, arratsalde-on guztioi. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, pues es que ricasco, dar las gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa y para mí la persona más cercana para mí es José Mari Lezana, precisamente por lo que él ha contado, que nos conocemos desde hace muchos años y cuando yo empecé a trabajar en la Diputación, pues él me ayudó a situarme mucho, porque todo aquello era como muy nuevo para alguien que debutaba en protección a la infancia y desde entonces pues hemos compartido muchas alegrías, muchas situaciones, muchas formaciones. Y también compartimos la amistad común con Jorge y Marjorie. Precisamente traigo algo que Marjorie me ha recomendado para esta charla. Gracias a ella pues vamos a poder disfrutar de una cosa muy bonita, de un modelo de trabajo muy interesante. Y también dar las gracias al programa y al director, que es el que lo representa a todos y a todas, Alberto Rodríguez, con el que también tengo muchas aventuras y desventuras juntos. Así que y a todos los demás que estáis aquí, que veo muchas caras conocidas también, veo muchos amigos, veo muchos colegas, pues lo mismo. Espero que os resulte interesante. Entonces yo voy a intentar eso, modularme, porque siempre uno trae más de lo que luego puede llegar. Es el problema. Voy a compartir una presentación y no comentaré demasiado, porque si comento demasiado tengo la impresión de que no voy a llegar a todo. Es verdad que todo tampoco no lo voy a poner. Entonces ahí vamos, acogimiento especializado. Un modelo para reparar el daño emocional en chicos y chicas con experiencias traumáticas, que es lo que acordamos Alberto y yo que podía ser interesante para compartir con todos vosotros y con todas vosotras. Para que lo vea. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de los niños tenemos que comprender las heridas en el apego y esto no resulta nada fácil, puede ser fácil de entender, pero es muy difícil de experimentar. ¿Por qué? Pues por una premisa básica, pero que nos complica muchísimo la vida a todos y a todas. Nos complica la vida, lo primero, a los acogedores, lo segundo, a los profesionales y lo tercero, a otras personas que están en la vida de los niños. Y cuando hay heridas del vínculo, es decir, cuando hay daño en la capacidad de vinculación de un niño con un adulto, cuidador primario, que puede ser el padre, puede ser la madre, pueden ser los dos. Cuando se produce un daño ahí, y además el daño es muy severo, es decir, se ha traicionado severamente la confianza y la seguridad del niño en el mundo adulto, pues sabemos que lo que necesitan para repararse son otros adultos que van a hacer esas funciones parentales. Pero precisamente lo que ocurre es que los niños van a rechazar exactamente lo que ellos necesitan para su sanación y muchas veces lo van a rechazar de una manera muy hostil, muy agresiva.
o a veces muy distante, tremendamente distante. Y pueden tener incluso una combinación de ambas. Había una fotografía hace años que decía, esta persona necesita una terapia para sanarse. Sí, lo malo es que tiene fobia a la terapia. Bueno, pues los niños tienen fobia a los terapeutas, tienen fobia a los acogedores, tienen fobia a los profesores, en general a todo tipo de relaciones interpersonales, porque las primeras personas con las que se relacionaron y tuvieron que establecer un vínculo les hicieron daño, un daño emocional, difícilmente evaluable a veces, pero que está ahí. Pero claro, a la misma vez, el chico o la chica, el niño o la niña, está desesperadamente necesitado de nosotros, está desesperadamente necesitado de relaciones sanas. Y al mismo tiempo, pues rompen o se alejan de aquellos que podrían ayudarles y a veces se juntan con quienes precisamente no les van a ayudar. Bueno, como sabéis, los 3 primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo de vínculos afectivos sanos y constructivos. Esto es una verdad científica. Prácticamente hay todo un compendio de investigación que nos demuestra cómo esos 3 años de vida se construyen la confianza y la seguridad en los demás. Y también no solo eso tiene una trascendencia enorme para la futura salud mental y el equilibrio de la personalidad, sino que también da forma al mismísimo cerebro. Sabemos por múltiples investigaciones, pues como por ejemplo las del profesor Teicher, que el cerebro de los niños que han sufrido negligencia, maltrato, abandono, abuso sexual, es un cerebro que tiene muchas anormalidades, muchas disfuncionalidades. No todos van a desarrollar patología, pero tienen bastante predisposición para poder hacerlo. Y unos lo harán y otros no lo harán. Otros lo que harán será desarrollar compensaciones o lo que podemos llamar resiliencia, ¿no? Entonces, cuando uno ve un adolescente, cuando uno ve un chico o un niño de 11 años que tiene heridas en el apego y se nos aparece, pues a veces con lo que se llaman trastornos de conducta, son agresivos, desobedientes, retadores, hostiles, despreciativos. Cuando uno ve un niño así, que le hace daño y que nos sentimos dañados por él, nos sentimos no queridos, despreciados, es bastante complicado representarse en ese momento que la clave está aquí, en lo que veis aquí, en esta fotografía, está ahí. En ese bebé, uno ve un bebé así, uno ve un llorar y dice, bueno, yo no veo ahí nada que haga que en un futuro este niño tenga que tener un comportamiento hostil con las personas que le quieren ayudar. Bueno, lo que ocurre es que el niño no recuerda claramente, el bebé no recuerda nada claramente, no hay nada explícito, no hay nada concreto que recordar, pero sí hay una memoria implícita, es decir, una memoria corporal y una memoria sensorial, que muy tempranamente va a registrar la experiencia, las sensaciones de que las relaciones son dolorosas y que las relaciones hieren. Y que además la vida que me rodea es amenazante. Ese va a ser el primer input sensorial que yo voy a recibir. Eso el bebé lo va a notar en su cuerpecito. Va a estar probablemente lleno de sensaciones, pleno de sensaciones muy, muy, muy desagradables, muy incómodas y no tiene manera de poder elaborar ni de procesar qué es lo que está ocurriendo. Además, los niños muy temprano van a sentir que ellos están mal, que algo va mal con ellos, que ellos no están bien. Y eso, posteriormente, conforme aumente el desarrollo y se vayan creando desarrollando las áreas superiores del cerebro, se va a ir etiquetando como vergüenza, devaluación, humillación. Algunos van a ser más conscientes de esto, otros menos conscientes, pero a veces no van a saber ni por qué se sienten mal. Muchos niños y niñas nos dicen que se sienten mal, que tienen angustia en el cuerpo, que tienen sensaciones corporales desagradables, que no pueden parar quietos, que tienen impulsividad y que se sienten muy amenazados por el mundo que les rodea. Otros no son tan conscientes, pero se comportan de un modo así. Y eso está en esa parte del cerebro que es muy predominante durante los 2 primeros años de vida, ¿no? Bueno, si nosotros cogemos un niñito y cogemos la pauta de evaluación comprensiva de Baruy y D'Antañán, en la que yo he podido colaborar, pues si empezamos a poner la lupa ahí, en esos 3 años de vida, pues tenemos estos factores que pueden influir ya para el futuro. Es decir, ahí tenemos muchas de las explicaciones que nos van a ayudar a entender por qué el niño se comporta del modo en que lo hace, ¿no? Uno es vulnerabilidad neurobiológica, es decir, en qué medida un niño es más vulnerable
a que el desarrollo neurobiológico, el desarrollo de su cerebro y su sistema nervioso, pues pueda tener ya pues muchas probabilidades de verse afectado, ¿no? Y tenéis ahí pues toda una serie de listado de aspectos que ya nos van a dar idea de que eso puede ser. Empezando por el maltrato transgeneracional, porque las investigaciones de la epigenética nos dicen que las crías son capaces de, las madres y los padres son capaces de transmitir a las generaciones futuras la manera de cuidar, se puede llegar a transmitir. Un maltrato que se interrumpe y un maltrato que se protege a tiempo y que le ayuda a dar la vuelta, es decir, desarrolla la capacidad de cuidar, es una padre o madre futuro que romperá la cadena. Pero si esa cadena no se rompe, ya hay una vulnerabilidad, ¿no? Luego tenemos todo lo que rodea al desarrollo de la madre, al intraútero, a la dieta, al parto prematuro, el peso, la talla, la gestación en condiciones de estrés. Fijaros también que se suman o se puede sumar en ese niño estos rasgos también. ¿Qué pasa entre los 0 y los 12 meses, los 2 primeros años de vida, tan importantes? Hay malos tratos, hay abuso, hay una ausencia, una intermitencia, una interrupción de los cuidadores primarios. A veces no somos conscientes de que las interrupciones durante el primer año de vida, es decir, que el niño o la niña o el bebé pase por 2 o 3 manos y que rompa el vínculo que está gestando con esa cuidadores, es tremendamente dañino. Yo he visto niños muy dañados solamente con 1 año de vida donde ha habido 3 o 4 interrupciones y ha sido realmente dramático. Y a los 0 o 12 meses también que existan múltiples cuidadores o que el niño esté con cuidadores desregulados, aunque esté de manera continua, pues también va a traer consecuencias para el futuro desarrollo de la regulación del niño, ¿no? Por supuesto, la falta de cuidados maternales o de función maternante, el cariño, el afecto temprano, está muy asociado en la vida adulta con niveles de ansiedad, con niveles de depresión. Y finalmente, podemos sumar que ese niño tenga experiencias adversas. Es decir, puede ser institucionalizado porque el hecho de que esté con un cuidador, aunque sea un cuidador desregulado, tiene un vínculo con él. Y romperlo, aunque es necesario, va a tener también unas consecuencias, ¿no? Depende de qué institución ese niño haya podido estar, pues puede estar con múltiples cuidadores, cuando sabemos que el apego tiene que hacerse con 1, 2, 3 personas como mucho. Tener muchos cuidadores encima desregulados no favorece para nada el establecimiento del vínculo de apego. Que haya también deprivación materna entre estos 0 y 3 años, que haya violencia machista o que sea un niño demasiado peloteado por las instituciones donde no, por temas administrativos, por otras causas, no se le asigne un lugar permanente, que es lo que más necesita, sobre todo cuanto más pequeño es, ¿no? Entonces, si cogemos un niño y vais viendo vulnerabilidad neurobiológica, cómo han sido los cuidados y qué experiencias adversas han tenido, en la medida que vamos viendo más, hacemos más clic en cada uno de estos, más elementos de afectación temprana al neurodesarrollo podemos encontrar, ¿no? Por lo tanto, sabéis que el primer año de vida es clave, que puede haber un efecto epigenético, es decir, los genes y el ambiente pueden interactuar de tal manera que genes que quizá no se expresarían en ese niño por efecto del ambiente maltratante pueden expresarse genes determinados, genes que tienen que ver con la regulación emocional y dejan huellas y dejan marcas, que se van a empezar a notar desde el principio. Se puede ver en los mismísimos bebés. Lo que pasa es que hay que afinar la mirada, hay que tener instrumentos de evaluación, se pueden decodificar. Vamos a ver ahora un vídeo y os vais a fijar, si ponéis bien la mirada, os vais a fijar cómo esos bebés ya no están dando señales que indican necesidad de atención temprana. ¿Cómo va a recordar el cerebro? Pues el cerebro no va a recordar nada de lo que se reprime en forma de recuerdo, pero sí lo que se vive en esos años, entre los 0 y los 3, se va a corporalizar, es decir, los niños tienen muchas sensaciones en su cuerpo muy negativas de las que tratan de disociarse o desconectarse. Como me decía un chico esta semana, yo entre semana no pienso nada en lo que hablo contigo, solo pienso cuando vengo contigo, lo demás yo vivo sin pensar en ello, porque me produce mucha angustia en el cuerpo. Pues ya tenemos un ejemplo claro, ¿no? Muchas veces los niños se escenifican, representan, ¿no? Actúan en el procedimiento, ¿no? En la memoria procedimental, lo que han vivido, ¿no? Y eso es una manera de recordar sin que ellos sepan que están recordando, ¿no? Precisamente el ayudarles a entender estas memorias implícitas
y desarrollar una narrativa es lo que hace que se vaya integrando el abandono temprano. ¿Qué es la memoria implícita? Pues es la música sensorial, es como lo que escuchamos, como la melodía que nos va a acompañar en el desarrollo cerebral temprano. Y es la valoración inconsciente que el niño va a hacer de muchas situaciones, ¿no? Y al final hay una tendencia a buscar lo que en un momento me fue familiar, ¿no? Y si me fue familiar la desconfianza, el abandono, la bronca, la pelea, la huida, la lucha, pues casi que yo inconscientemente, mientras no trabaje mi historia de vida, voy a tratar de provocar eso en los demás. Es así y difícil de entender y difícil de vivir, pero esa es la explicación. Ahí tenemos, por ejemplo, bebés víctimas de malos tratos y de negligencia, ¿no? Tenéis algunas características, por ejemplo, que los definen, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen llanto inconsolable, ¿no? Esa fase de protesta que no cesa, ¿no? El bebé llora y el llanto tiene que ser atendido. Si el llanto no es atendido, el bebé entrará en una protesta. Si esa protesta no termina con la aparición de la figura de apego, pues es posible que el bebé termine de llorar y parece que se ha calmado, pero en realidad, y parece que se duerme, pero en realidad no se duerme, sino que se agota, su cerebro se apaga y entra en un estado disociativo que luego podrá tener consecuencias en el futuro. Los bebés tempranamente se pueden bloquear y se pueden desconectar de las emociones, y se puede notar la ansiedad en su propio cuerpo. Lo vamos a ver en un vídeo ahora. Incluso si os fijáis en la respiración de los bebés, os llamará la atención mucho. Van a ser bebés que pueden estar, bebés y luego futuros niños, en alerta. Están como en estado de amenaza, mirando al exterior. No pueden centrarse en el juego, no pueden centrarse en la exploración. Están permanentemente activando el sistema de apego porque se sienten permanentemente amenazados, con las consecuencias que tiene esto para el desarrollo, obviamente, ¿no? Pueden ser bebés muy poco responsivos ante los rostros humanos y el juego, ¿no? El otro día estuve con Rocío preparando esa sesión y me trajo a su preciosa hija y la tuve un ratito conmigo en mis brazos y estuve jugando un poco con ella y era increíble ver cómo su cara trataba de reflejar lo que ella ve en el rostro humano, ¿no? Entonces es una bebé que está teniendo responsividad, que está teniendo sintonía, que está teniendo conexión. Si ese bebé ve permanentemente una cara congelada, una cara de una persona que está drogada, o ve una pared en blanco durante mucho tiempo, ese bebé va a carecer de esa responsividad, ¿no? El tema de las somatizaciones, los cólicos, por ejemplo, los eczemas, los bebés que los tienen, son indicadores de que ha habido mucho estrés. Desde muy tempranito, los bebés, sobre todo para defenderse de los maltratos, cuando son sobre todo muy violentos o cuando alguien quiere someter a otro, los niños van a aprender a tomar el control de las situaciones para intentar protegerse de alguna manera con la fantasía de que controlando pueden tener a raya a la figura que les maltrata. Y son niños que van a tener mucha hiperactivación, hipoactivación. Van a entrar en ciclos de gran actividad, de gran estrés, de gran aceleración, con periodos donde están mucho más bajos, mucho más caídos, mucho más desmotivados, incluso aletargados, ¿no? Y si hacemos baterías del desarrollo tempranas, yo lo que más me llamaba la atención cuando alguna vez he valorado a algún bebé de los que antiguamente había en Loistarain, que ya cada vez creo que no hay, pues lo que te llamaba la atención era que esos bebés daban unas puntuaciones bajísimas en las baterías de desarrollo, ¿no? Unos percentiles bajísimos y eso se puede ver tempranamente, ¿no? Voy a ponernos este vídeo que ilustra un poco lo que os estoy diciendo y agudizar un poquito la mirada porque os va a impresionar, ¿eh? Este vídeo no hubiéramos podido ponerlo hace unos años, pues porque hoy en día estaría prohibido grabarlo probablemente, pero es un vídeo de los años 60 y este vídeo pues nos habla precisamente de cómo ya en la edad bebé están muchas de los aspectos que luego se van a aparecer de otra manera. Ya estoy casi para ponerlo. Lo tenía preparado, pero por lo visto algo he debido hacer mal y no he podido ponerlo ahora. Voy a ver si comparto pantalla.
Y lo puedo poner. No me habré ido, ¿no? No creo, ¿no? Aquí estás. Estoy, pues no me veo. Yo ya te veo, o sea que tranquilo. Si yo te ¿Tú veo, sí me ves? Sí. A ver si puedo poner para compartir pantalla otra vez. Estás compartiendo. ¿Estoy compartiendo? ¿Se ve el vídeo? Sí, sí. Ah, No, muy el bien. vídeo no, todavía no. ¿No? Porque no tienes que hacer clic en el enlace, ¿no? Ah, pero está el vídeo. ¿Se ve el vídeo en la pantalla? Mira, se ve esto. Ah, muy bien, vale, pues voy a compartir la pantalla ahora. Eso es, gracias, Rocío. Si es que no hay nada como estar aquí con una figura de apego. Ahí. Emmanuel, élevé dans sa famille, en vue d'une exploration active, le passer d'une main à l'autre, le porter à la bouche, par exemple. Este es un niño sano, es un niño relajado. Está jugando, está interesado mucho más en lo que hace. Totalement absorbé par ses manipulations, l'enfant prête peu d'attention à son entourage. Christine, régulièrement confiée à une crèche de jour, ne semble pas présenter un comportement différent de celui de l'enfant précédent. Elle saisit les cubes des deux mains, essaie de les superposer, les récupère quand ils tombent. Elle aussi est tout absorbée par son jeu. Ces deux exemples nous ont montré le cas d'enfants dont les conditions familiales offrent toute sécurité. Par contre, lorsque ces conditions sont défavorables, au point de nécessiter un retrait et une hospitalisation, le comportement du nourrisson va s'en ressentir, ainsi qu'en témoigneront les séquences suivantes. Caroline, dont la mère s'est médiocrement souciée, est anorexique. Cet enfant porte bien la main à un cube, mais en fait elle s'y intéresse faiblement. Très souvent, elle jette un regard interrogateur autour d'elle. Son exploration reste active, mais elle semble surtout préoccupée par son entourage. Dans les cas qui vont suivre, le souci croissant de l'environnement et l'inquiétude décuplée auront pour corrélatif un amoindrissement de l'attention prêtée au jeu. Par exemple, Véronique, également anorexique, manifeste son refus en écartant ses mains d'un geste d'évitement. Si finalement elle saisit un cube, les regards inquiets qu'elle jette autour d'elle témoignent de son anxiété. Son attitude est figée, elle ne joue pas. Jean, retiré très tôt à sa famille et hospitalisé après plusieurs placements, épie attentivement les gestes du psychologue. La carence affective dont cet enfant a souffert semble faire primer chez lui le besoin de contact social qu'on pourrait motiver par le désir intense de l'enfant de trouver un substitut maternel. L'intérêt porté aux objets nouveaux est nul. Il acceptera sans résistance, mais sans intérêt véritable, le cube que l'on place dans sa main. René, dont le cas est similaire, se tient immobile devant les cubes. Au bout d'un moment, il fait mine d'en saisir un
Mais il est en proie à une angoisse telle que peu à peu, il se désintéressera totalement et du jeu et de son entourage. Épuisé, il s'absorbe en lui-même et se réfugie dans une satisfaction haute. Tu sais son pouce. Annette, qui est aussi anorexique, a l'attitude figée. Son désintéressement est presque total. L'anxiété grandissante se traduit par des mouvements de lèvres, des clignotements et par une respiration irrégulière. L'autisme se lit dans le regard vague de cette petite fille. Nous retrouvons chez Colette, privée d'affection et de soins, les mêmes symptômes d'autisme et d'anxiété. Gestes figés, respiration haletante. Ainsi donc, la carence affective suscite chez le nourrisson non seulement l'angoisse, bien connue des psychologues, mais elle favorise, en présence d'objets nouveaux et dans des situations inaccoutumées, une inhibition parfois doublée d'autisme dans les cas les plus graves. O podemos ver, muchas de las cosas que posteriormente se van a manifestar se están manifestando ahí. Muchas de las conductas de desconexión, muchas de los trastornos de ansiedad y muchas de las formas de que luego pueden revestir comportamientos exteriorizados tienen su génesis ahí. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que se puede hacer en el acogimiento familiar, en cualquier forma de acogimiento familiar, es el poder ofrecer a estos niños muchas de las relaciones, sobre todo con una figura que pueda sintonizar con estos niños, conectar con los ojos, conectar con el rostro y hacerles aproximaciones sucesivas para que vayan pudiendo desarrollar esa confianza que necesitan en el otro. Porque la manera que un niño tiene de poder superar estos estados de desconexión y de ansiedad es precisamente con un adulto capaz de reparar eso que otro adulto dañó, ¿no? Si esto se hace aquí y se atiende aquí y se detecta aquí y se le provee al niño de todo ese sistema de conexión social que está aquí infradesarrollado, la prevención y la actuación temprana puede ayudar a que esto vaya evolucionando de una manera más satisfactoria. Por eso yo creo que el juego debería tener, y la relación debería tener un lugar predominante en la vida de estos niños. Y a veces, pues nuestra sociedad también nos fuerza a priorizar otro tipo de cosas que no necesitan, ¿no? Porque estos niños ya están desarrollando creencias que vemos en los adultos traumatizados, que han sufrido abandono y maltrato, creencias que tienen que ver con el no soy querible, estoy en peligro, no valgo, no merezco, no importo a nadie. Se engranan fuertemente a esas edades. Además, tenemos que darnos cuenta que los bebés son muy egocéntricos y pensarán que es su culpa. Y todo lo que primeramente es sensación y emoción terminará convertido en una creencia. Se arraigará una creencia si no hay reparación. ¿Y cuáles son las principales creencias? No merezco ser amado, soy malo, no puedo depender de nadie de una manera sana, las relaciones son inseguras, provocadoras. Lo que solemos hacer con los adultos es trabajar estas creencias nucleares y nos damos cuenta que son muy tempranas. Y nos damos cuenta que si se hubieran detectado con anterioridad, hubieran podido ser trabajadas más fácilmente, porque luego, conforme crecen, se hacen muy rígidas. No es nada fácil que cambien estas creencias. El estoy en peligro, no puedo confiar, me van a abandonar, soy tonto, no sé hacer nada a derechas. Bueno, todo eso está metido en la neurobiología del propio niño, ¿no? ¿Y qué nos vamos encontrando conforme estos niños llegan a los 6 años en adelante? Pues mira, os voy a pasar
algunas de las características, porque tampoco tenemos mucho tiempo. No todos los niños que con heridas en el apego tienen estas características que explica Young, la autora Young, pero yo cuando vi las descripciones me hizo mucho sentido y pensé que a vosotros os iba a hacer mucho sentido también. Me he dado cuenta que os iba a ayudar mucho el vídeo a encontrar muchos rasgos en los bebés, gracias al vídeo que me ha pasado Cristina F., que tiene una cantidad de vídeos de esta naturaleza importante, la psicóloga directora del Centro Lauca. Y cuando yo vi también el libro de Young, como os digo, las características que yo he visto en estos niños, que a veces se dan con mayor o menor medida y a veces se dan con más o menos intensidad, y no todos los niños tienen todas, yo encontré mucho sentido, ¿no? Bueno, la desregulación emocional, claramente se desregulan en todas las áreas: apetito, emociones, conducta, deseos. El rechazo de los esfuerzos que los adultos hacen para regularles. Encima, muchas veces hacen muchos esfuerzos los adultos y a veces hasta empeoran las cosas. Si es que me acerco y me dice que me vaya a la porra, o me empuja, o no quiere saber nada de mí. No suelen buscar a los cuidadores para confortarse, compartir o apoyarse. Porque tempranamente, cuando eran bebés, esos bebitos que estaban en el vídeo, no han aprendido que el entorno de fuera vaya a confortar. Y lo que hacen es mirar alrededor a ver si hay adultos que sean amenaza. Están en estado de alerta. Y eso se queda engranado luego en una creencia nuclear. El contacto ocular no lo saben hacer, porque no han tenido nada de sintonización emocional ni conexión emocional con un adulto, que la mirada además es uno de los aspectos más importantes, el contacto ocular. Por supuesto, se han tenido que calmar balanceándose o de maneras que pueden conllevar el golpearse. Por supuesto, el control, el tomar el control de la casa, de los adultos. De ese modo se protegen. Para sentirse a salvo, debo tener el control. Un yo frágil, cuando ganan, no son nada felices, y cuando pierden pueden tener reacciones muy extremas. Ahí tenéis una foto de Cristiano Ronaldo riéndose del Atlético de Madrid cuando él perdió un partido. Cristiano Ronaldo es un chaval maltratado también y abandonado. El pobre control de impulsos, que lo sufrimos a menudo, muchas dificultades para pensar antes de actuar. Hipervigilantes, ya habéis visto cómo de bebés está la hipervigilancia. Ya está desde ahí. Ya están chequeando su entorno para ver cualquier peligro. La agresividad, pegar, morder, golpear, arañar, es también muy habitual por la falta de regulación emocional. Somos expertos en dividir a los adultos, porque divide y vencerás. Triangulan mucho en terapia también. Intentan que un adulto se ponga de su lado y poner al otro en contra. Si la pareja está frágil, no está bien constituida o atraviesa una crisis, las parejas se pueden separar inclusive. Los problemas de alimentación, guardar comida, esconder comida, guardarla en el armario, debajo de la cama, abrir el frigorífico a deshoras, comer compulsivamente. Pueden ser muy encantadoramente superficiales, les ayuda mucho a asegurar la supervivencia. A veces no tienen bien claros los límites, son muy difusos con los otros, muchos problemas con la empatía, de lo cual se quejan mucho casi todas las personas que les rodean, porque parecen ser, bueno, pues que el mundo es hostil, luego yo no puedo desarrollar mis circuitos de la empatía, ¿no? El mentir, el fabular, el crearse historias, o sea, mentir además por mentir, sin ninguna razón aparente. Se crean sus propias historias muchas veces para autoprotegerse, ¿no? Para reforzar su ego, ¿no? Conductas extrañas, bizarras, ofrecer orina como si fuera limonada, esconder las heces, oler las cosas con fruición, oler cosas que tienen que ver con los genitales. Mucho de cerebro reptiliano. Problemas en las relaciones, bien por exceso, por agresión, bien por defecto, por inhibición, y sobre todo ansiedad y depresión son muy comunes en este tipo de niños y de adultos. Por lo tanto, tenemos que buscar caminos de resiliencia. Si ha faltado la resiliencia primaria, que es el apego seguro, tenemos que intentar construir lo que se llama la resiliencia secundaria, ¿no? Toda la red psicosocial, solidaria, afectiva y contenedora va a ser lo que a estos niños les va a poder sostener.
es tarea de todos promover este cambio de mirada, porque desgraciadamente a menudo nos encontramos en muchos sitios con mucha incomprensión, con los síntomas, por muy duros y muy extremos que sean, incluso cuando conllevan agresión, nos comunican que algo no va bien. Todos los agentes sociales haciendo equipo y el chico y la chica apoyándose en ellos el tiempo que necesite, vamos a contribuir a reparar los daños. Para eso vamos a necesitar los recursos del niño o de la niña, los recursos de los cuidadores, de vosotros, vuestras competencias parentales y vuestros recursos externos, y vamos a necesitar el contexto que colabore. Los tres elementos son fundamentales. Un solo profesional psicólogo, un solo profesional psiquiatra no puede ayudar a que un niño de estos dé la vuelta. Es una tarea en la cual estamos llamados todas estas personas que conformamos esta red. Por eso podemos hablar de una red-siliencia, ¿no? Cuando trabajamos con vosotros, con los cuidadores, ¿cuánto me queda, Rocío? 5 minutos, vale, creo que me va a dar tiempo. Cuando trabajamos con los cuidadores, con los padres o las madres, primero, no necesitamos ser perfectos, sería horrible, ser perfectos sería una forma de estropearlo todo. Lo que tenemos que intentar es que los acogedores, los psicólogos, los psicoterapeutas, los profesores, las personas significativas tengan capacidad de vincular con sus hijos y con sus hijas. Tengamos capacidad de vincularnos con ellos. Estemos sanados en nuestros vínculos tempranos. Si alguno considera que los vínculos tempranos no están sanados, debe de hacer un trabajo personal. Estamos todos llamados a eso. Son importantes las formaciones, son importantes los conocimientos, pero es muy importante la sanación de uno mismo. Porque si ellos rechazan y atacan a quienes les quieren ayudar, esa persona que les tiene que ayudar tiene que estar muy segura, muy fuerte, muy estable y muy convencida de lo que tiene que hacer y muy apoyada. Y, por supuesto, la salud mental debe ser razonable, porque tenemos que ser instrumento de sanación para el niño. Cuando trabajamos con los cuidadores, nosotros, por lo menos, desde la traumaterapia de Baruy y D'Antañán, intentamos ganarnos la implicación de los padres y las madres. Nunca dejamos de darles empatía, apoyo, todo el que necesiten, al mismo tiempo que formamos equipo con ellos para poder trabajar las dificultades, los problemas, que suelen ser muchas veces continuos. Tenemos que trabajar unas pautas de parentalidad basadas en el apego y tenemos que buscar diferentes formas de que os sintáis apoyados. El programa es una gran fuente de apoyo, sin ninguna duda. Y todo lo que hagáis por el programa, pues, que sea apoyo fundamental. ¿Por qué? Porque yo empatizo mucho realmente con los acogedores, con los educadores, porque los acogéis en vuestras casas, deseáis un buen futuro para ellos, utilizáis las habilidades parentales que os han funcionado a veces con vuestros propios hijos y lo único muchas veces que recibís es pues, desconexión en los niños, agresión, enfado, actitudes hirientes. Incluso aunque a veces nos demos cuenta de que esto se debe a que el niño no está bien, no podemos evitar sentirnos heridos, no podemos evitar reactivarnos, gatillarnos. Por eso es la importancia que tenemos que tener del trabajo personal, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Con los niños y con las niñas, porque son niños y niñas que nos van a remover mucho todos los cimientos, de arriba a abajo. Y yo me acuerdo que Rocío Fraga, que está aquí a mi izquierda, que ahora vamos a hablar, escribió en un post de Buenos Tratos que es meter una historia de dolor en tu casa, ¿no? Y cuando metes una historia de dolor en tu casa, todo ese dolor va a inundar a la familia y a todos nos va a afectar. Entonces, no solo es importante saber de cosas, sino estar trabajado, ¿no? Tenemos que intentar trabajar la idea de proceso resiliente. El proceso resiliente no es que el niño es resiliente, porque le ponemos una etiqueta que a lo mejor le puede perjudicar, sino que ayudamos a que se vaya reconstruyendo poco a poco, que vaya buscando formas de adaptación, que vaya buscando formas de transformación, ¿no? Por eso la idea de que las terapias o la psiquiatría o cualquier otro tipo de tratamiento es la solución es una especie de fantasía de rescate que no nos va a ayudar bien, porque no es real, ¿no? No es real. Sabemos que todo tiene un proceso de trabajo arduo, continuo, con paciencia, con perseverancia y sobre todo ayudando a que el niño repita y repita y repita y repita y repita y repita y diría repetir hasta mañana. Es decir, eso lo dice mucho Jung, con los niños hay que repetir muchísimo todas las pautas que vayamos trabajando, ¿no? Por eso le hemos llamado a la charla Caminos y no Soluciones,
porque llamar ahí soluciones sería totalmente irreal y yo creo que los acogedores sois como bastante conscientes de eso, ¿no? De que vuestro trabajo es permanente y durante mucho tiempo para ir logrando cada día pequeños frutos, ¿no? Muy bien, por eso que la parentalidad acogedora es complicada, también es gratificante a veces, porque muchas veces los niños además van a tener un comportamiento más adecuado fuera que en el propio hogar. En el propio hogar a lo mejor se van a guardar muchos de sus traumas y los van a poner ahí donde nosotros, ¿no? Por eso mismo, creo que las intervenciones, con esto voy terminando, tienen que ser para el niño, para los padres acogedores especializados y para los contexto del niño, incluido el colegio, y para los acogedores y los niños. Si esto se hace entre los 4 años y los 12, mejor, porque ahí es más fácil poder intervenir para tratar las heridas del apego. Si se hace después en la adolescencia también es oportunidad, pero es siempre más complicado. Más complicado por lo que la etapa conlleva, ¿no? Cuando ya hemos conseguido sanar las heridas del apego, es más fácil que las disciplinas tradicionales que hemos vivido todos en nuestras familias funcionen. Pero mientras la confianza y la seguridad no estén asentadas, es difícil. Por eso al principio no podemos pretender que el niño nos quiera ni a nadie, ni haga las cosas en la terapia por él mismo, ni con los acogedores por nosotros, ni porque le queremos, ni porque lo estamos dando todo por él, ni porque soy un psicólogo maravilloso y le estoy ofreciendo la mejor terapia del mundo, porque soy un profesor que le pongo todo para que esté bien. No, los niños no van a funcionar así porque están heridos en la confianza y en la seguridad. No se pueden abrir cuando quien tú crees que te va a ayudar realmente no te ayuda y tienes miedo de él, ¿no? Tenemos que pensar que el niño primero va a hacer las cosas por una estructura, por una contención, por unos límites, por unas normas bien puestas, con consistencia, con firmeza y con modulación emocional, para que ese niño, conforme vaya viendo que el adulto a quien cede la autoridad no le daña, vaya abriéndose a la vinculación afectiva y entonces empieza a hacer las cosas ya porque siento cariño por vosotros. Creo que eso lo vamos a ver claramente ahora en el proceso de Rocío, que creo que nos va a contar una historia que tiene mucho que ver con esto, porque ha ido de la consistencia y del entorno externo a empezar a manifestar pues cariño, ¿no? Y claro, cuando un niño que tienes en casa solo te desagrada y solo te da la peor cara, pues aguantar es complicado, pero tenemos que ser conscientes de que si vamos trabajando así podremos llegar al final, ¿no? Muy bien, tengo aquí algunas pautas basadas en la parentalidad terapéutica, basadas en el apego, pero bueno, no las voy a comentar porque creo que las vamos a ver con Rocío. No vamos a tener ningún problema, me las con Rocío y así voy cerrando ya. Pero prácticamente creo que lo fundamental lo he dicho. Pasamos entonces os dejaré el PowerPoint si os interesa, pasamos entonces a la parte de intercambio entre Rocío y yo y los asistentes también. Además tenemos alguna oportunidad de reencontrarnos y siempre que nos reencontramos además hacemos no solo el encuentro de hoy, sino el previo al encuentro, ¿no? Así parece. Exactamente, y eso me ha permitido conocer a tu guapísima y cariñosísima niña. Yo creo que tienes que presentarte lo primero, ¿no? Bien. Venga. Bueno, me llamo Rocío, que es un poco redundante porque ya lo ha dicho José Luis, pero bueno, soy educadora social y pedagoga y bueno, tengo 35 años y ahora mismo trabajo como acogedora en el programa de acogimiento familiar especializado de la Diputación Foral de Guipúzcoa, gestionado por Abentzari. Y bueno, no es el primer trabajo que hago relacionado con la protección a la infancia. Previamente había trabajado 8 años en un centro de acogida, en un piso de acogida. Ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Así fue, exacto. Y bueno, ahora mismo mi familia biológica, mi marido, Miquel, también de 35 años, y mi hijo biológico de 3 y mi hija biológica de 7 meses. Y mi hijo mayor, que es el hijo acogido, que tiene 11 años.
Efectivamente. Y tras saber cómo comenzaste en esta profesión, Rocío, ¿qué te lleva a acoger un niño en tu casa? Bueno, ¿Cómo llegas a ese...? ¿cómo llego a esa decisión? ¿Quieres decir? Sí. Bueno, la verdad es que ha sido por diferentes motivos. El primero fue un poco por efecto, digamos, contagio o publicidad indirecta, ya que en los albores de este programa yo atendía como educadora en el piso a los primeros niños que fueron designados a este programa, que fueron orientados a este programa, ¿sí? Entonces, digamos que ya algo en mí le empezó a dar vueltas como, bueno, pues como que me interesaba para un futuro. Yo en ese momento era muy jovencita, tenía 21 años y bueno, pero ahí quedó la cosa. Y después, pues bueno, pues un poco por mi evolución en el mundo del acogimiento residencial, decidí que, bueno, que era como un paso más, ¿no? Que era como una siguiente etapa dentro de mi desarrollo profesional de alguna manera. Y también tenía mucho que ver con la motivación de por qué empecé yo en este trabajo, ¿no? A mí siempre me había gustado trabajar con niños, después empecé más concretamente con niños dañados, con niños con dificultades en el centro de acogida, pero llegó un momento que, bueno, pues que el trabajo en el piso de acogida conllevaba mucho trabajo a nivel administrativo, mucho tiempo que, a mi parecer, ese esfuerzo que invertíamos en tanto trabajo administrativo y de informes era un tiempo que no llegaba a donde tenía que llegar finalmente, que era el desarrollo y la protección final de los niños. Entiendo que ese trabajo es importante y alguien debe de realizarlo, pero no quería ser yo quien lo realizara. Yo quería realizar la intervención directa con los niños. Era lo que a mí me satisfacía y donde yo obtenía pues esa autorrealización y era lo que, bueno, lo que me gustaba ser. Y decidí dar el paso adelante de acoger a una persona en mi casa, en mi familia. Uh-huh. De alguna manera venías ya con un bagaje también, ¿no, Rocío? Sí, bueno, digamos que sabía un poco, ¿no? Dónde me estaba metiendo. Digo un poco, subrayo un poco, porque nunca te imaginas lo intensa, extrema y potente, ¿no? que va a ser la experiencia luego en la realidad. Aunque conozcas el funcionamiento habitual de los niños extremadamente dañados, como son los que atendemos nosotros, que estos, digamos, hechos ocurran en tu casa, que es como tu lugar de seguridad, en tu familia, que es como tus cimientos básicos, descoloca. Bien, eso digamos son las expectativas, ¿no? Lo que tú más o menos esperabas. El otro día cuando preparábamos el encuentro de hoy, sí. Pero luego vino la realidad, ¿no? Sí. Y ahí es donde... Sí, las expectativas al final, volviendo un poco más concretamente a las expectativas, al final, como bien he dicho, tuve la suerte, el privilegio de ser la educadora de unos varios niños bastante dañados, muy dañados, que fueron de los primeros que estuvieron en este programa, ¿sí? Con excompañeros míos. Y bueno, digamos que sabía dónde me estaba metiendo más o menos, pero la expectativa, bueno, el programa también ha evolucionado, funciona de forma diferente y bueno, y digamos que sabía, insisto, sabía dónde me metía, pero no del todo, que ahí es cuando vamos a la realidad, ¿no? La realidad es que cuando llega la persona que yo atiendo a mi casa, pues como bien he dicho antes, se trastocó el funcionamiento de mi casa, ¿sí? Además, en este caso, para mí fue, creo que muy importante, cómo se desarrollaron los acontecimientos del acogimiento que yo realicé en ese momento, ¿no? Que normalmente, en muchos casos, es el niño o niña el que ha solicitado entrar o ir a vivir a una familia de acogida y entra en la famosa lista de espera, ¿no? Pero en nuestro caso no fue así. La persona que yo atiendo de un día para otro se quedó sin lugar de vida, sin hogar, y entonces, bueno, pues se nos solicitó como familia la posibilidad de acogerle de forma urgente
Cuando digo urgente me refiero a que me llamaron un viernes y el lunes el niño vino a vivir a mi casa. Y bueno, pues eso tanto para él como para nosotros ha sido todo un desbarajuste de la experiencia vital y las expectativas que tenía cada uno, porque de hecho para mí había asignado otro caso como profesional y aquello se canceló y bueno, fue un poco sobre la marcha, ¿no? Tuvo que ser así, porque era una situación que es que ese niño se quedaba en la calle. Y bueno, claro, volviendo un poco al tema, lo que quiero decir con esto es que ese niño en realidad no quería vivir con nosotros. Ese niño quería seguir viviendo donde él estaba antes. Y claro, eso ya marca una pauta de inicio de un acogimiento muy diferente. De hecho, normalmente lo que yo veo con compañeras y lo que he visto en otros momentos con otras personas acogedoras es que al principio hay como una fase como muy de pseudoadaptación, como una especie de enamoramiento, ¿no? Como que todo va a ir súper bien y es como la familia acogida ideal y el niño ideal y de repente empieza a salir un poquito, cuando ya el niño o niña se siente un poco más cómodo, empieza a salir pues todo lo que, pues en resumidas cuentas lo que José Luis ha comentado en la presentación, ¿no? Pero en nuestro caso fue al revés. En nuestro caso el niño estaba en ese momento hiriente y sangrante y luego hemos ido tejiendo pues el vínculo y ha podido ir acercándose poco a poco a nosotros. Claro, un abandono por parte de su familia biológica, un segundo abandono por la primera familia de acogida, cual el niño no se lo quería creer de lo doloroso que era. Sí. Y una tercera familia que, como decimos, por tercera vez llegas a donde unos seres humanos que la expectativa que tú puedes tener es, bueno, pues este abandono puede volver a ocurrir. Me pueden volver a dejar, si ya me han dejado los anteriores. Un niñito tan pequeñito, ¿qué otro conocimiento ha tenido de su vida sino este, ¿no? Quizá el primer momento él todavía no conectó mucho, estaba todavía con su mente en otro sitio y en la medida en que fue viendo que se afianzaba, entonces empezó a sentir quizá que se podía perder. Sí. Y de ahí empezó con sus viejos patrones, sus viejas conductas, las que hemos comentado, ¿no? ¿Cuáles tenía, por ejemplo, el niño que tú tienes acogido? ¿Qué comportamientos de los que hemos expuesto en el Power? Prácticamente todos. Prácticamente todos, sí. Es que la autora que yo he cogido, Catherine Young, la verdad es que los ha recogido muy bien. Prácticamente todos. Y son muy duros, ¿no, Rocío? Sí. Sobre todo, bueno, es que cuando he dicho prácticamente todos, pero es que podría decir todos sin columpiarme mucho, creo, porque la verdad es que, y cuando estabas tú presentando, que yo estaba aquí cerca, yo iba oyendo y me iban viniendo ejemplos, ¿no? de cada uno de esos rasgos o indicadores, ¿no? De los que tú comentabas. Pero, aunque eso estaba ahí, él de alguna manera sí que nos sentía como personas seguras. No sé, yo creo que es un niño muy inteligente, cosa que por lo menos yo creo que le puede ayudar en un momento dado a manejarse con unos mínimos. Y él sabía perfectamente que, bueno, su cabeza, que es una expresión que a mí me gusta usar mucho con mi hijo, porque creo que funciona así, su cabeza sabe que se puede fiar de mí y de mi marido, pero sus tripas no. Entonces, él funciona mucho en esa dicotomía, ¿sí? Lo he dicho de forma un poco así, pero creo que se entiende lo que quiero decir, que es que él racionalmente, él se da cuenta, ¿no? Por cómo actuamos nosotros, que nadie le chilla, nadie le maltrata constantemente en casa, ni le abandona, ni le chantajea, ni ninguna historia de las que le haya podido pasar, pero la tripa le avisa, porque tiene un funcionamiento muy reptiliano. Todo esto que decías de los olores, oler todo esto, mi hijo lo hacía. No tanto ahora, pero antes sí, mucho. Y aquí te das cuenta donde vemos cómo el niño tiene un conocimiento sensorial de su cuerpo pequeñito que le dice no me puedo fiar, como hacen los bebés del vídeo, y sobre ahí él trata de construirse algo que te dice, bueno, no, esto quizá no sea así, pero su tripa le dice otra cosa, ¿no? Sí. Y a veces puede más la tripa que lo que la cabeza diga, ¿no? Sí. ¿Y cómo te acuerdas el día de la llegada? Sí, la verdad es que ¿Cómo fue el día de la llegada, Rocío? Cuéntanos. Fue bastante potente. El día, ¿te refieres a cuando le conozco o cuando llega a mi casa? Cuando llega a tu casa. ¿Llega a mi casa ya? Sí. Vale. O cuando le conoces, como prefieras. Es que el momento realmente más que a mí me parece más... Pues háblanos de ese. Que refleja un poquito cómo estaba él. Es un momento bastante duro
Yo llego bueno, al lugar de encuentro. Él venía abrazado a su anterior acogedor y bueno, le tienen que arrancar de los brazos del anterior acogedor. El anterior acogedor se va y el niño se quiere asomar constantemente a la ventana porque quiere verle cómo se va. En ese momento yo, bueno, pues el niño está totalmente desesperado, llorando, gritando quiero con el aitá, que bueno, para las personas que no sois euskaldunas, que no sois vascas, es quiero ir con mi padre, ¿vale? Repitiendo en bucle eso, llorando. Y bueno, yo en ese momento no sabía mucho de él, no me habían permitido verle antes, pese a que yo lo solicité para que no fuera a vivir con una completa desconocida, que por lo menos me hubiese visto una vez. No fue posible porque la anterior familia bueno, se negó, desconozco los motivos. Y bueno, a mí lo único que me habían dicho era que al niño le gustaban los dinosaurios. Entonces yo lo que había hecho era bueno, montar una especie de Jurassic Park en mi casa y compré un dinosaurio pequeñito, decoré todo con dinosaurios en la habitación, compré un dinosaurio pequeñito y bueno, cuando él estaba llorando allí, yo me acerqué a él con el dinosaurio en la mano, bueno, me presenté, le dije quién era y bueno, le dije que sentía mucho lo que le había pasado, que no le tenía que haber ocurrido nada así, que bueno, que yo no podía evitar lo que le había ocurrido, pero que sí que iba a intentar ayudarle en todo lo posible y que sí que iba a intentar que sintiese, bueno, que se sintiese comprendido, escuchado y que bueno, y que le traía el dinosaurio porque sabía que le gustaban y que había pensado en él. Entonces esa, bueno, pues fue la manera que encontré de acercarme a él en ese momento tan, pues tan duro, ¿no? Y bueno, el niño la verdad es que en las primeras semanas, cuando llegó a mi casa estaba como curioso, ¿no? Pues como cualquier niño ante una situación novedosa, pues estaba como curioso, pero a la vez se le veía hipervigilante, ¿no? En una postura corporal muy tensa, buscando su habitación, sus cosas, cómo iban a ser. Y bueno, él estaba totalmente desarraigado. Era otro pueblo, otro funcionamiento, otro tipo de casa. Traía sus cosas, pero lo justo. Entonces fue un desbarajuste total, ¿no? Y bueno, lo cierto es que las primeras semanas fueron un choque de valores terrible, porque él venía con unas costumbres, por decirlo así, o con un funcionamiento que chocaba con todo lo básico que creo yo, ¿no? De cómo funciona la educación y una familia. Entonces, bueno, había ciertas cosas con las que hice, pues por la paz, un Ave María, como se suele decir, que digamos, bueno, ya nos meteremos en este berenjenal más tarde, pero había otras cosas que, bueno, pues que a mí me parecía que no era adecuado, ¿no? Pues cierto contenido que veían en la tele, películas como muy potentes, en las que había, bueno, pues descuartizaciones, asesinatos, cosas como muy exageradas. Y bueno, y tenía ciertos, eso, pues, sí, como unas conductas muy dominantes, ¿no? Cosa que también aparecía en lo que tú has expuesto antes. En todo momento, y hoy es el día que todavía lo hace, en todo momento intenta controlar él lo que ocurre en casa. Y en todo momento. Lo cierto es que a veces es muy difícil evitarlo porque cuando él está mal y explota, es imposible no contagiarte de eso, o al menos para mí. Es porque explota de una manera como muy, no sé cómo decirlo, exagerada no es la palabra, pero vamos, que todo el mundo se entera cuando él está mal en casa, ¿sí? que lo deja bastante claro. Y yo creo que él de alguna manera sabe que nosotros le sostenemos por cómo somos mi marido y yo y por la relación estable, consensuada y digamos de alguna forma como muy hablada de cómo queremos trabajar con Ali los dos, pues él ahí se rebota porque se encuentra con algo que no se ha encontrado antes. Mi teoría, siempre me muevo en las teorías, es que él en otros momentos sí que ha podido controlar a los adultos. Me muevo siempre en el mundo de la teoría, porque apenas tengo información de lo que le ha ocurrido antes, pero creo que él intenta constantemente repetir ese esquema en nuestra casa y no le sale. Y eso le frustra porque choca con esa capacidad, digamos, un poco, bueno, capacidad o necesidad un poco dominante que tiene él.
hay los autores que trabajan en el acogimiento familiar, siempre hablan de que al niño hay que dar una mezcla de mensaje mentalizador en el cual tú te pones en su mundo interno y recoges cómo se puede sentir, pero hablan de no ceder ni siquiera desde el principio en determinadas cuestiones en las que hay que entrar y otras batallas en las que a lo mejor no hay que entrar tanto porque no son tan fundamentales. Eso es. Y una batalla, por ejemplo, pues puede ser ciertas cosas que desde el principio veis que no se deben hacer y que hay que tratar de ser firme, ¿no? Sí. Para nosotros eso fueron las agresiones físicas, tanto a nosotros como a otras personas, que al principio, bueno, pues tenía bastantes encontronazos en el colegio. Entonces, por ahí, pues no. Y luego ciertos hábitos rutinarios, ¿no? De un niño. Él quería estar todo el tiempo jugando con la videoconsola o en el ordenador o con YouTube y nosotros era como, bueno, un poquito vale, pero hay que ir al parque a jugar. Y bueno, él esperaba como que yo le comprase un regalo cada vez que íbamos al parque y obviamente pues no. Y ante esas negativas nuestras, bueno, pues montaba en cólera, pero en verdad era cólera. Y bueno, tenía pérdidas del control personal. Bueno, fue necesario contenerle varias veces al principio, pero la verdad es que ese aspecto, toquemos madera, pero se resolvió bastante rápido, el tema de las agresiones. Pero otro tipo de conductas pasó, digamos, a boicotear nuestras indicaciones de otra manera. Digamos que como frente a frente admitía todo lo que le decíamos nosotros, pero digamos que luego encontraba su manera de no hacerlo, ¿no? Y pues porque él seguía teniendo esa necesidad ahí. Entonces entrábamos como en un círculo de mentiras en las que él utilizaba la mentira como resolución de conflictos y bueno, la verdad es que eso pues, y otros recursos que tampoco voy a entrar ahora porque no tenemos mucho tiempo, pero que al final enturbiaban un poco la relación. ¿Te parece que vayamos hablando un poquito, por ejemplo, cómo fue el proceso, las etapas que tú crees por las que has pasado? Si ahora cogemos, por ejemplo, y tú paras y echas hacia atrás, rebobinas y te vas deteniendo y vas viendo el proceso y las etapas. Y luego vamos entrando un poquito en preguntas que tienen que ver más con el tema de la vinculación, con la resiliencia, con tus propias emociones. ¿Te parece? Sí, perfecto. Venga, háblanos un poquito de ese proceso. Bueno, primero hay una primera etapa en la que él llega a casa y está así extremadamente dañado y, digamos, soltando ese malestar sobre nosotros. Y, bueno, poco a poco le contenemos en todos los aspectos. O sea, pero te planteáis ahí al principio sobre todo contención. Sí, a todos los niveles. Sobre todo emocional, pero tuvimos que hacer contenciones físicas porque estaba totalmente descontrolado, tenía una rabia, un dolor y un sufrimiento, bueno, muy grandes y se veía, ¿no?, que él no era capaz. Y además algo muy curioso, y hoy es el día que todavía lo hace, aunque no se descontrole físicamente, cuando lo hace en sus emociones, en cuanto algunas veces le paramos los pies con cercanía, pero con firmeza, él conecta y entonces es cuando toca, ¿no?, con esas emociones y se rompe, ¿sí? No siempre es así, pero a veces ocurre eso, cuando es como, no, a ver, te estás pasando, esto no va así, esto no te puedo tolerar, yo te quiero ayudar, pero esto así no puede ser. Tú no me quieres ayudar, bueno, ¿no? El típico revuelo y la revuelta que tenemos que hacer siempre, pero finalmente con ayuda terminamos llegando donde hay que llegar de verdad. Pero es un camino muy largo y lo repite constantemente. Cada vez que necesita desfogarse es como que hay un proceso, ¿no? Pero bueno, volviendo a las etapas del acogimiento, digamos que primero hubo una fase en la que él estaba ahí, por decirlo así, este soy yo, con toda mi historia dura y con todos mis deseos de irme otra vez al lugar donde estaba y vosotros sois lo peor de este universo, que encima no me dejáis hacer lo que me da la gana a mí, vamos, era un poco así la idea. Y él estaba enfadado todo el día con nosotros. A la mínima que algo no le gustaba, se iba corriendo a la habitación, portazo, se descontrolaba y rompía todo. Y luego fue mutando la situación a un momento, digamos, al contrario, ¿no? A que él era el que de alguna manera, bueno, pues nosotros éramos los que marcábamos los límites y en un momento dado enfadarnos tampoco, pero sí los que llevamos la voz cantante y le poníamos unos límites y él era el que, bueno, más o menos iba entrando ahí, ¿no? Que cambiaron un poco las tornas de, bueno, de que al principio se pasaba él todo el día enfadado y luego éramos nosotros los que empezamos a marcar unos límites y ya a
a tejer más una relación más familiar, ¿no? No tanto... También en un principio él iba a estar solo un tiempo con nosotros, era de urgencia, y luego finalmente se decidió que el niño permaneciese con nosotros. Entonces eso ahí también hizo un clic tanto en él como en nosotros, de bueno, me voy a quedar aquí y me voy a quedar para siempre. Me lo decía como pregunta, él. Y bueno, ahí cambió un poco la cosa y ahora, bueno, pues estamos en el momento... Como te decía, en el que ahora se está empezando a parecer más a un funcionamiento familiar, de verdad, quiero decir, con sus claros y oscuros, ¿no? Como decía antes José Mari, que los tiene el acogimiento también, ¿no? Y bueno, ahora mismo está pudiendo reflejar, bueno, demostrar afecto hacia nosotros. Pero bueno, también se está mezclando con el inicio de la adolescencia, con toda esa crisis que supone, se le están moviendo muchísimos miedos, miedo a que se repita la misma historia y miedo a la mayoría de edad, que es un miedo que yo creo que comparten todos los niños que atendemos nosotros, el pánico al abismo, a la mayoría de edad, a esa línea roja que marcan los 18 años. Y él está ahora ahí con eso. Y nos busca como apoyo, pero a la vez nos rechaza. Entonces estamos ahí en una doble... en un doble juego, ¿no? En el que en el mismo momento que te está buscando, te está rechazando a la vez. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque tú crees que igual necesita espacio, pero al segundo ves que no, que realmente lo que necesita es que le abraces y que llore y que te diga, mamá, quiero dormir contigo. O sea, que tengo miedo. Y ahora mismo estamos ahí. Yo digamos que diferencio esas dos fases. El otro día me decías, primero creo que hay que centrarse más en las rutinas, en crear una estructura diaria predecible, en los límites claros cuáles sí y cuáles no. Una forma de decirle la autoridad en casa la tenemos nosotros, pero no nos aprovecharemos de ella para hacerte daño, ¿no? No, desde luego. Y consistencia, ¿no? Es decir, se ofrecen los mismos patrones de respuesta al niño y se trata de hacer eso algo predecible, ¿no? Esto es lo que... No tanto buscar el afecto, el cariño, lo excesivamente íntimo, quiero decir, ¿no? Porque eso le puede desorganizar más, ¿no? Sí, exactamente. Para nosotros, esto primero que has dicho de las rutinas y son los límites sanos y desde la consistencia, pero desde la cercanía también, para mí ha sido clave porque tanto como lo necesita, lo rechaza. Es decir, nosotros tenemos comprobadísimo que mi hijo, cuando tiene un momento en el que se le rompe un poco la rutina o no sabe lo que va a ocurrir, se bloquea y muestra muchísima ansiedad, preocupación, se desestabiliza, no puede pensar en ninguna otra cosa. Pero curiosamente, darle esa rutina, esos límites claros, es como que lo rechaza muchísimo y constantemente lo intenta boicotear. ¿Sí? Todas las rutinas y todo. Es que cualquier cosa, hasta el orden de vestirse por las mañanas. Todo eso lo boicotea constantemente, pero es que lo necesita, porque si no lo hace todos los días en el mismo orden, con las dificultades que tiene mi niño, se bloquea y ya no se acuerda ni lo que se tenía que poner primero por las mañanas. Y no estoy poniendo un ejemplo por decir, es algo que pasa en nuestra casa. Y bueno, esas rutinas y esos límites le dan seguridad y él las pide, pero a su vez las intenta boicotear. Y lo cierto es que es muy difícil y muy cansado porque es todo el día, lo mismo, todo el rato. Y cuando lo has repetido 3000 veces, pues otras 3000. Entonces, bueno, pues, no sé, tiene lo suyo porque te exige una dosis de paciencia y de autocontrol y de no perder todo el rato la mirada, ¿no? Que a mí eso particularmente me cuesta un poco, ¿no? Cuando estás en tu casa, todo el, no sé cómo decir, toda la perspectiva de profesionalidad, hay veces que tienes ciertos momentos en el ímpetu del día a día, en la intensidad de ciertos quehaceres y ciertas horas de preparación y tal, que se te olvida un poco, ¿no? Este niño pues viene de un trauma y qué tal, y es como que hay que ir al cole ya, y hay que coger la mochila, ¿no? Y es como que te sale ahí la verdulera, la madre verdulera un poco que todos llevamos dentro, y que no está mal, ¿eh? Que también eso es la naturalidad y lo que les enseña en el fondo lo que es una familia. Pero es como que, pues eso, que en un momento dado le metes un berrido más alto que el otro, que le dices eso a cualquier niño, que cojas ya la mochila, que perdemos el autobús y no pasa nada. Pero a él, que tú le digas eso, le puede estar recordando a otro momento en el que alguien le ha gritado para decirle otras cosas.
y de repente se te frustra y no sabes ni por qué. Entonces es complicado. Efectivamente. Bueno, vamos entrando aquí al final y vamos a dejar las cuestiones de, digamos, más como de reflexión sobre ya el acogimiento en general, basándote tú en lo que conoces, en tu experiencia, en tu hijo concreto. Sí. Para ti, Rocío, la pregunta es un poco difícil, pero para ti, ¿cómo se reparan las heridas del apego? Esos niños que han sufrido, como hemos comentado al principio, esa tremenda desconfianza, esa hostilidad, esa lucha, esa huida, que están siempre, esa alerta, ¿cómo se consigue que eso baje, se relaje, conecte, confíe, sienta seguridad y diga, bueno, aquí es mi lugar, esta es mi familia, me quieren, les quiero? Bueno, tú estás en ello ahora, estás llegando a eso. ¿Cómo se consigue? Te lo diré, espero que en poco tiempo, porque todavía no. Pero bueno, pero estás en ello, ¿no? Estás en una fase mejor ahora, ¿no? Sí, a ver. ¿Cómo crees tú que se consigue? Sí que es una... A ver, pues que hacen falta, a mi parecer, un montón de cosas, pero unas básicas que yo creo que tienen que estar para que vaya, digamos, adelante mínimamente el asunto, es rutina, paciencia, un apoyo, digamos, en la pareja, si es que existe. ¿A ti te ha pasado que el niño haya intentado dividir a la pareja? Sí, desde el primer día, además. Y cuando digo desde el primer día es desde el primer día. Sí, o sea, pero bueno, la lleva clara. Sí, lo cierto es que la lleva clara, no le ha salido muy bien. Esta autora Jan, del libro, dice que estos niños tienen un máster de protección a la infancia. Tienen los niños. Sí, seguro. Ya saben todas. Pero vamos, que al final lo intenta de forma que es que se le debe venir, la verdad. No, pues me viene y no, es que Miquel a mí me deja. Y claro, pues yo ya sé que Miquel no la ha dejado. Es que a veces no me hace falta ni hablar con él. Y es como, venga, a ver. Y bueno, él al principio se ríe, a veces se ríe en plan de joder, me han pillado. Pero en otros momentos es como, ¿no? Como que se autoafirma, como que no, porque me estás acusando a mí, porque tal. Y a veces es como que te entra un poco la duda y luego dices, no te ha dejado. Pero bueno, tienes que estar ahí como muy en sintonía con tu pareja, ¿no? Si es que hay, porque bueno, hay gente que se embarca en esta aventura en solitario. Que ahí, bueno, eso por lo menos no lo pueden hacer, ¿no? Podrán hacer otras cosas, pero liar a la pareja, pues ahí no. Así que, y bueno, consistencia en la pareja, como iba diciendo, y en este caso, para mí, sobre todo en el acogimiento especializado, pero creo que también en el voluntario, hace falta, para mí ha sido y es clave, un apoyo potente desde la red, el programa, el servicio técnico, como sea que le llamen en cada sitio, ¿no? Para mí eso puede marcar incluso un antes y un después por varios motivos. Primero, por el simple desahogo o sentirte de alguna forma comprendido. Sobre todo, y esto que voy a decir es políticamente incorrecto, pero sobre todo pues cuando la cagamos, ¿no? O sea, quiero decir, cuando se nos ha ido una situación de las manos, porque va a pasar, quiero decir, si vas a coger a alguien y lo vas a hacer bien, es que, y te vas a implicar de verdad, es que la vas a liar en un momento dado, ¿vale? Se te va a ir con algo y no pasa nada, pero necesitas a alguien detrás que te diga, esto casi mejor que no, ¿no? O bueno, vamos a hacerlo de otra manera, o pues porque al final es muy intenso, ¿no? Y te remueve todo, y todo lo tuyo, todo lo que tú traes, te genera cierta inseguridad de, joder, lo estoy haciendo bien, le doy al niño lo que necesita, sobre todo cuando es una persona con muchas dificultades, como es mi hijo, pues al final necesitas a alguien que detrás tenga sobre todo el mismo interés que tú. O sea, no que luego salga, yo qué sé, no sé cómo explicarlo, que tenga el mismo interés final, que es que el niño mejore lo máximo posible y sea lo más feliz posible y supere, feliz no sé si es la palabra, pero por lo menos que esté lo mejor posible el niño, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues al final hay otros intereses, tampoco es la palabra, pero bueno, digamos que otros puntos de vista, ¿no? De la administración o de otros, de otras esferas, pero al final se percibe claramente cuando el apoyo que tienes va contigo, ¿no? Te da la mano para que tú se la puedas dar mejor al niño.
o niña. Y bueno, para mí eso es inestimable. ¿Tú crees que el trabajo personal, sanar las propias heridas infantiles de cada persona es importante? Sí, bueno, eso lo estaba dejando para el final porque es el tomate. Pero, bueno, entonces vamos con las otras preguntas. No, que no pasa nada, que ¿Sí? Sí, que creo que es para el final de esta parte, Sí. ¿no? En la que es importante. Pues que hay veces, yo creo que nuestros hijos o hijas acogidos nos mueven ciertos temas que tienes que tener muy trabajados, ¿no? Al final yo creo que todos tienen como un radar de dónde hay que tocar. Y esto está muy visto y muy oído, es como que todo el mundo lo sabe. Yo también lo sabía antes de entrar en el piso y antes de empezar a trabajar en esto. Pero claro, cuando te dan en el botón, es que a veces ni te das cuenta de que te están dando en el botón. No sé si me explico, ¿vale? Además, bueno, pues casualmente, bueno, tampoco quiero ahondar mucho en esto porque no es el lugar ni el sitio, pero la persona que yo atiendo tiende, ¿vale?, a hacer ciertas cosas que una persona muy referente, muy importante en mi historia de vida, hacía. Entonces ahí, bueno, pues yo cortocircuito a veces, ¿vale? Entonces esto es potente porque tienes que ser muy consciente de ello. Y luego está la fase que es en la que yo estoy ahora mismo, que aunque seas consciente, te sigue afectando igual. José Luis, o igual, o bueno, parecido. José Luis me suele decir a veces que solo con que sea consciente ya es otra cosa, ¿no? Que ya lo vas a trabajar diferente, ¿no? Lo cierto es que es complicado, ¿sí? Hay veces que hay cosas que, bueno, no te permiten hacer una intervención como la harías de otra manera. Y bueno, cuando tienes bueno, pues gente detrás, ya sea del propio programa o porque la hayas buscado tú, que te ayude y te sostiene en eso, las intervenciones que vayas a hacer con el niño o con la niña son mucho más exitosas. Sí, pues me alegro mucho que lo diga, Rocío, porque esto es eso es un relato honesto, ¿no? Sí. Y le solemos decir mucho a los... Bueno, lo primero, el 60% de los psicólogos tiene trauma complejo, ¿eh? Es para que sepáis, ¿eh? Es por si alguien tiene alguna duda. Luego, entre educadores, maestros y demás, hay trauma complejo. Es decir, que no hay nadie que no tenga nada, ¿eh? Es decir, que cuando tú les dices a los papás, oye, hay que combinar la intervención con el niño con trabajo personal con vosotros. No, si nosotros no tenemos nada. Yo estoy muy bien, yo no tengo nada, me siento bien, me llevo bien con mi pareja. Es que el chaval, si deja de robar, entonces es cuando nosotros estaremos bien. Yo digo, mirad, ¿sabes lo que dice una autora? Y te la dije a ti esta frase, ¿no, Rocío? Los niños despiertan nuestro sol cuando ellos son un sol. Pero cuando los niños son nube gris, ¿qué van a despertar en nosotros? No el sol, precisamente, ¿no? La tormenta. Las tormentas grises, tal ¿no? cual. Sí. Entonces, para ir terminando, Rocío, que se acerca la hora, Sí. dos cosas que yo creo que tenemos que terminar. ¿Qué ha sido lo más difícil? Y luego también háblanos de lo entrañable, de lo bonito, que también lo tiene, de lo claro. que llena, de cómo uno ve que avanza, ¿no? ¿Te parece? Lo entrañable, lo difícil y lo entrañable, ¿sí? Y lo que quieras decir tú de cierre. Sí, bueno, a ver, lo difícil. Lo más difícil. Échame un cable, José Luis, porque igual lo que te dije que era lo más difícil el otro día ya no soy, ¿eh? Porque bueno, es muy no pasa posible nada. eso. Así que... Esto es como la terapia, lo que te vaya llegando. No, lo del otro día era lo de verdad, ¿eh? Lo de hoy no. Pero bueno, bueno, para mí lo más difícil es un poco unido a lo que decía antes, ¿no? Cuando te mueven a ti las tripas. Y bueno, también es cuando existe un desacuerdo, ¿no?, entre lo que quiere la administración o yo qué sé, o el proyecto que tienen para esa persona o para ese caso las administraciones y choca de forma muy directa con lo que quieres tú también eso puede ser complicado porque, bueno, pues al final no sé cómo explicarlo. Tú tienes unos intereses y una vinculación tan cercana con ese niño y tú crees que sabes qué es lo mejor para él, pero de otras instituciones te llega otra información y llegar a un acuerdo con eso, pues hay que saber hilarlo, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando se hacen así las cosas se agradece mucho. Cuando estás en sintonía y bueno, pues bueno, se puede trabajar así, eso se agradece. Y con
en el día a día, para mí sobre todo eso, ¿no? Estar fuerte como familia, como acogedora, como madre, como todos los papeles que represento día a día, estar fuerte y mantener, ser capaz de seguir devolviendo lo mismo, ¿no? De seguir devolviendo rutina, coherencia, buen trato, afecto, ¿no? Y lo más entrañable es cuando te devuelven un poquito de eso, ¿no? De eso que estás dando tú, o cuando ves un poco lo que de alguna manera está avanzando el niño o niña. Para mí un momento muy, muy bonito, un par de momentos, han sido en el Día de la Madre del año pasado, después de la Jesús, el tiempo que estuvimos sin el confinamiento eterno que tuvimos, que en nuestra casa fue algo así como la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Fue un momento muy, muy complicado en lo que, bueno, para bien y para mal, allí afloró todo. Entonces, yo me lo he tomado, mira, Alberto se ríe, ya claro, pero bueno, aflorado, tuvimos una crisis muy potente de la que yo quiero pensar que salimos fortalecidos como familia y él también como niño, ¿no? Que pudo, bueno, pues por lo menos ponerle nombre a algunas cositas. Y bueno, el Día de la Madre, después de haber pasado un confinamiento en el que me dijo de todo menos guapa, ¿vale? Duro, muy potente, con muchos miedos, muchos descontroles, muchas conductas disruptivas, constantemente, todo el rato que estábamos mi marido y yo que no podíamos más. Además, yo estaba embarazada en ese momento, toda mi fiesta hormonal, no podía más. Y el Día de la Madre, bueno, no sé si habéis visto alguna vez la película de los Minions. Hay una escena en la que Agnes, la niña pequeñita, recita como una especie de poesía a una madre que no ha tenido nunca porque, bueno, es una niña abandonada en un orfanato. Y bueno, la estaba recitando a una hipotética madre, ¿vale? Y bueno, pues el niño, de memoria, me vino con una flor de papiroflexia que había hecho, que tiene un valor increíble, porque es que mi niño con las manos, pues no, ¿vale? Y haber hecho esa flor de papiroflexia, yo ya me estaba derritiendo solo con la flor. Y me soltó el poema, que era, bueno, como una especie de reconocimiento a todo lo que habíamos hecho, ¿no? De alguna forma, mi madre me cuida, mi madre me abraza cuando tengo sueño al dormir, y varias frases así que si habéis visto la película, pues ya sabéis. Y bueno, me lo dijo así como medio en forma de canción poesía, y bueno, pues es que se me pone la carne de gallina. Y este año lo que hizo, también después de otro año bastante potente, porque no hemos tenido más que confinamientos por contactos estrechos y cosas así, y bueno, varios miedos y varias historias que está él en su historia de vida revuelto con aquello, no hemos tenido un año fácil, ¿vale? Vamos como en camino, pero bueno, está siendo difícil. Y el Día de la Madre de este año, bueno, pues él de casualidad fue a la biblioteca y vio un libro. Y es un libro que se llama Mamá. Es como para, muy basiquito así, para niños que están aprendiendo a leer. Y define a una madre que tiene 8 brazos, ¿vale? Y luego es bonito, de verdad, lo de los 8 brazos es como... Y bueno, va diciendo como que su madre, que pues como que es un perchero en el que él deja las cosas, como que tal, cosas como muy superficiales, pero al final lo que viene a decir el libro es que mi madre me abraza con todos sus brazos, ¿no? Y yo me siento bien. Y bueno, me vino con aquel libro y es que yo no sabía, vamos, o sea, si achucharlo, si comérmelo a besos o qué. Y no sé, fue como de una forma muy sutil, en plan de he cogido esto en la biblioteca para ti. Y como que se iba así poco a poco, como que no quieres la cosa. Y para mí pues era como toda una declaración de intenciones, ¿no? Y luego ahí fui enseñándole el libro a todo el que pillé, muy orgullosa de mi niño. Y bueno, pues es como que ves. Pues te voy a dar una alegría, Rocío, porque dice la autora Jan que cuando un niño es capaz de decir mi madre me cuida, mi madre me tal, mi madre me hace esto, está empezando a reparar. Porque está pudiendo observar lo que hace la madre realmente por él. Y no se queda en lo que tiene interiorizado lo que hace una madre que daña y abandona. Sí. Así que... Y luego también hay otra cosa que no has reparado tú, me lo dijiste el otro día. A ver, ya te digo que es que ya me olvido. Te voy a sorprender, ya terminamos ya sí. Esa foto, ¿no? Que me enseñaste. Se le ve de otra manera. Ese cuerpo cara. Está relajado. Sí. Y el cuerpo de los bebés que hemos visto en el vídeo está tensionado, ese niño está relajado, está mejor, que José ¿no? Luis tuvo la posibilidad de ver, y bueno, y los compañeros que trabajan conmigo, él vio una foto del niño al muy poquito llegar a mi casa, ¿no? Y tenía una foto en la que tenía la mirada completamente como fija en la cámara,
como sin miraba a la cámara, pero como muy, con los ojos como muy abiertos y muy así, y una sonrisa en la boca, pero una sonrisa como así. O sea, como que simplemente enseñaba los dientes, ¿no? Y bueno, pues el otro día al venir a preparar este encuentro, le enseñé una foto actual de él y bueno, es que no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues quiero pensar que algo le estamos pudiendo acompañar, que se siente un poquito querido. Y esto ya sabéis, esto es como las sagas, como las películas, continúa. Sí, sí. Pero bueno, al final es eso. Muy bien, pues cerramos, Rocío. Sí, sí. Por nuestra parte ya hemos compartido y esperamos ahora vuestra participación y las preguntas que nos queréis hacer, los comentarios, las intervenciones, las aportaciones. ¿Cómo vamos de batería? Hemos recibido bastantes preguntas, pero como nos hemos ido un poquito del tiempo, os vamos a hacer alguna de las que hemos recibido. Vale. Rocío, el ser profesional de este campo, en este caso educadora, hizo más fácil entender las reacciones y actuar acorde a las dificultades de tu niño. Y unida a esta nos hacen otra que dice, el ser acogedora especializada hace que tengas que seguir formándote. ¿En qué área es importante seguir haciéndolo? La primera pregunta es un rotundo sí. ¿Vale? Sí. Aunque nunca es lo mismo ni de lejos, te da cierta comprensión para que, bueno, el otro día hablando con José Luis comentábamos, ¿no? Yo nunca he dejado, aunque en un momento dado ya podía perder los papeles o actuar en plan un poco desde la inmediatez o desde el enfado, nunca he dejado sin reparar esa situación, ¿no? De decirle al niño, mira, es que yo me he enfadado por esto, y por esto, pero bueno, no te puedo permitir, o sea, como retomarlo, ¿no? Decirle al niño, bueno, esto es mío, me he enfadado yo, pero vamos a ver, esto tampoco te puedo permitir, ¿no? Y eso te da comprender un poco de dónde vienen estos críos, qué es lo que ha pasado, cómo comportamientos, digamos, ¿cómo se dice?, repetidos en diferentes niños que han vivido historias parecidas, te da un enfoque para que luego cuando tú ya te has calmado digas, leches, es que esto viene de aquí, ¿no? Y por supuesto yo eso lo veo, mi marido tiene algo de formación también, no en el trauma ni no es terapeuta, pero sí, bueno, es profesor y ha trabajado con niños también desde el campo del tiempo libre, pero yo veía que a él le descolocaban mucho más que a mí esas cosas, ¿no? Y no porque yo tenga, yo qué sé, una mano izquierda increíble o algo así, sino porque yo ya había visto que ese tipo de comportamientos se repiten como esquemas repetidos. Y la otra pregunta, que es que no te he entendido muy bien, Amaya, pero creo que me has dicho en qué áreas... A ver si el ser acogedora especializada hace que tengas que seguir formándote y en qué áreas consideras que es importante. Sí, claro, porque al final nosotros, los acogedores especializados, atendemos en principio, a niños con dificultades un poquito más grandes, ¿no? O más específicas, ¿no? que otros niños. Y eso supone que la formación es algo que tiene que darse sí o sí. A mí, personalmente, las formaciones que me han servido son las de conocer un poco, digamos, el funcionamiento del cerebro, porque claro, yo como educadora y pedagoga no tengo mucha formación de eso, ¿no? También sobre los trastornos, las enfermedades mentales, la salud mental en general, un poco tener ciertas nociones para saber dónde estamos manejándonos a veces, contención física y emocional y sobre todo, bueno, poder comprender, ¿no? Pues a mí me sirvió muchísimo en su día una formación que hicimos cuando yo trabajaba en acogimiento residencial con Marjorie y con Barudi sobre buenos tratos, buenas intervenciones, buenas prácticas en intervención, ¿no? Aunque no siempre podemos hacer esas buenas prácticas, y me incluyo, por lo menos tener el norte, ¿no? De, vale, hoy no, porque es que en algún momento vamos a hacer una mala práctica, quiero decir. Luego dónde esté el límite, ¿no? En algún momento nos vamos a equivocar, pero tener el límite de esto es donde yo quiero llegar y esto es donde lo que quiero ser y lo que quiero hacer, pues es interesante, importante. Y yo diría eso, sí, sobre todo salud mental, contención y buenas prácticas. Gracias, Rocío. Nos gustaría poder hacer otra de las preguntas que nos habéis mandado y las que no las grabaremos en un vídeo para facilitaroslas, ¿vale? Nos preguntan
cómo gestionáis los contactos con su familia biológica en caso de que los haya y cómo podemos ayudar a regular las emociones que les mueven a los que sí las tienen. Vale. Bueno, eso da para otro día, quiero decir, o sea, eso es complicado. Pero en nuestro caso las gestionamos desde la naturalidad y la inclusión. Es decir, él es él y su familia. En su caso particular no tiene una relación muy, digamos, muy cercana, muy intensa con su familia biológica y bueno, nosotros lo hacemos desde la naturalidad, el respeto, pero también recogiéndole a él como víctima de ciertas cosas que tenían que haber sucedido que no tenían que haberle sucedido a él, ¿sí? Y bueno, ahí desde el respeto y desde explicarle que, bueno, pues que al final sus padres posiblemente han hecho o han dejado de hacer ciertas cosas, pues porque no han podido hacer otra cosa. Que seguramente ellos hacen lo mejor que pueden las cosas, aunque eso no sea suficiente para él. Recalcando mucho que él tiene el derecho a que eso sea así, aunque no pueda ser, ¿no? Y bueno, pues con naturalidad y sobre todo repitiéndole de vez en cuando para que le quede claro que él no nos debe ningún tipo de lealtad, que puede decir tranquilamente si quiere a su madre biológica, a su padre biológico, si les echa de menos, que nosotros queremos sumar, no restar ni dividir. No sé si se explica lo que quiero decir con eso. Él tiene 2 madres y 2 padres. Y así queremos que se sienta y creo que es lo que le intentamos transmitir. Pues bueno, por cerrar ya este encuentro, en primer lugar, agradecer a José Luis y a Rocío su participación. José Luis, necesitabas bastante más tiempo del que te hemos dado para exponer todo lo que tenías preparado y seguro que habrá oportunidad de que nos lo puedas transmitir, pero bueno, es tan amplio tu conocimiento que es difícil en 45 minutos que te hemos dado que pudieras hablar con un poquito de profundidad de todos esos temas. Y a ti, Rocío, pues agradecerte muchísimo el testimonio tan honesto que has tenido, que yo creo que ha llegado muy, muy adentro a la gente que te ha podido oír, porque bueno, la verdad es que transmites mucha sinceridad y bueno, está claro que lo vives con intensidad, como tú has dicho, ¿no? En el día a día. Agradecer también a todas las personas que habéis estado asistiendo a este encuentro, que en principio, bueno, os habíais apuntado cerca de 300 personas, al final han sido 115 las personas que en un momento u otro os habéis conectado al encuentro, que creo que es un número muy importante y que, pues bueno, creo que hemos conseguido ese objetivo de poder difundir la figura del acogimiento familiar especializado y de generar pues una reflexión y un debate sobre esta figura. Esperamos que os haya resultado de interés y bueno, que promueva también un desarrollo y un fortalecimiento a futuro del acogimiento familiar especializado. Como he dicho al principio, también deciros que esto va a tener continuidad. Se está organizando otro encuentro allá por octubre, que la idea es que consista en un debate entre instituciones implicadas en el acogimiento familiar especializado y del que informaremos a través de las redes sociales. Y bueno, pues no os entretengo más, que seguramente ya hay obligaciones familiares que esperan y, como os han dicho antes también, muchas de las preguntas e inquietudes que han quedado sin respuesta intentaremos responderlas a través de un vídeo que se difundirá por la red. Muchas gracias, eskerrik asko a todos.